3. ¿Ya? Hola, hola amigos. Nuevamente por aquí, trayéndoles cosas bonitas que ver. Aquí está algo bonito que ver, ¿no? Sí, como no. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Nos va a hablar del calendario mesoamericano. Y es muy interesante y es importante que sepamos algo acerca de esos calendarios. Pues aquí les dejo a Rafael Ángeles. Ángeles, ¿cómo te apellidas? Meléndez. Meléndez. Rafael Ángeles Meléndez. Mucho gusto, muchas gracias. Bien, empecemos. Buenas tardes, buenas noches. Sí, ahorita la apagamos. Bueno, vamos a platicar de los mesoamericanos. A ver cómo nos va. Si tienen preguntas, si no son muchas, me interrumpen. Y si no, también. Cuando el hombre empezó a observar el cielo, se dio cuenta que había ciclos de tiempo. En esos ciclos empezó a aprender y empezó a marcarlos. Varios métodos de aplicar dónde salían las estrellas, dónde salía el sol, dónde se ponía el sol, y lo hacían en base para la agricultura, pero hicieron lugares específicos donde poder marcar el paso de una estrella como el sol, que salía en diferentes épocas. Lo más que teníamos seguro eran los solsticios y el equinoccio, y había varios métodos para poder marcar. Esas fotos son tuyas, las de abajo de Xochicalco, ¿no? Sí. Este es Xochicalco. Este es el de verano, el equinoccio y el solsticio de invierno. Ajá. Ahí hemos estado, con gran placer. Y vamos a hablar principalmente de dos calendarios, el maya y el calendario azteca, o mexica, o mexicano, como le dicen. Porque ha habido hay varios calendarios, pero no tenemos muchos vestigios de ellos. Siempre hemos tenido problemas de ubicar más calendarios porque no, nada más aparecen una que otra piedra labrada o algo graficado, pero no una coherencia como lo hicieron los mayas y lo hicieron los aztecas. La área nuclear donde se cree que se empezó el calendario es por aquí. Sí, no, estos son estelas o grabados calendáricos, pero no podemos datarlos bien porque pertenecen a diferentes lugares y no están bien estructurados. Tal vez los pobladores de ese lugar tenían un calendario muy específico y no lo conocemos porque no hay muchos vestigios. Nosotros nos vamos sobre cosas sólidas que podemos ver, datar y poder confirmar. Si encontramos solo uno, pues no nos dice gran cosa. Nomás nos dice que hubo un calendario, pero no sabemos cómo estuvo y cómo se formaba. Pero toda esta zona, de aquí se fue al área maya, y luego de aquí se fue para el área mexica o la área central, con diferentes pueblos. Las estelas que encontramos desde el 252 a.C. para acá se encontraron ya calendarios estructurados, ya con una secuencia en el área maya, ya no tan sueltos como los anteriores, como estos de aquí que nada más encontramos uno o dos en diferentes lados, sino ya empezamos a encontrar en el área maya todos los calendarios bien estructurados, teniendo glifos, teniendo numerales y teniendo una base que vamos a ver cómo es. Este es de los más antiguos, modernos en cierto sentido, porque es como de 50 antes de Cristo. Todavía en el preclásico tardío. ¿Ese en dónde estaba? Es lo que iba a preguntar. ¿Que dónde está? Ese está en Veracruz. Ese se encontró en Veracruz y ya tienen los numerales mayas. Como son las rayas y los puntos. Sí, aquí están las barras. 1, 2, 3 barras, 15, 16, 17, 18. No alcanzo a ver bien el signo y luego sigue otro numeral.
Ahorita más adelante vamos a ver cómo se dividen cómo se leen. A partir de ahí ya empezamos a encontrar estelas grabadas o monumentos ya con con signos calendáricos, con un grifo introductor que siempre lo vamos a ver al inicio de cada estela, que es lo que marca que es un calendario. Es como nosotros que marcáramos el año, qué año es. Y ya que viene, se va a dividir en bactunes, catunes, tunes, guinales y quines, que son la división. Ahorita más adelante las vamos a ver. Ahorita más para que vean que hay diferentes estructuras grabadas, ya sea en impresas o en estelas. Entonces tenemos que usábamos meses que eran de 20 días y 20 signos que duran del 1 al 20, que tenían un signo de peso, tenían un nombre, y aparte teníamos 18 veintenas y unos días que se llamaban en el mexicano se llamaba Nemonteni, pero en los mayas se llama Guayet, los días saciados. En el calendario de 365 días. Aquí tenemos, estos son los nombres de las veintenas, son 18, más el signo del Guayat. Y aquí tenemos los números de los días, del 1 al 20. Y una de las características de los mayas que usaban el 0. Pero también usaban del 1 al 20. Del 1 al 20 lo usaban para las matemáticas, para contar y medir, todo eso. Pero del 1 al 19 lo contaban para el calendario, porque iban subiendo, el sistema es vigesimal, se va de 20 en 20. Entonces cuando llegaban a 19 no era el 20, sino ya era el 1 de la otra veintena. Y después seguían 20 veintenas, y cuando se llegaban 19 a la 20 veintena ya era la una de los, por ejemplo era un guinal, eso es un día, y luego 20 guinales, 20 quines hacían un guinal, que es una veintena. Que sería un mes, ¿no? Un mes. Ajá. Pero también está en base de 360 días. La cuenta larga está basada en un calendario de 360 días. Entonces la única diferencia que de los guinales al tun nada más había 18 veintenas. Pero ya de los tunes se iba a los catunes, que eran 20 por 20. Y luego de los catunes iban los bactunes también de 20 en 20. Entonces era una cuenta armoniosa. Ya conociendo un poco la forma, ya van a encontrar muy fácil. Déjenme ver si tengo. Aquí tenemos que un kin es un día, un winat son 20 días, un tun son 360 días, un catun son 7200 días, un batun son 144.000 días. Entonces se van sumando. Si llegamos 20 tunes, cuando llegamos al tun 19 se convierte en uno batun. Y ya si hacemos en uno catun, y si hacemos 19 catunes, al siguiente se vuelve uno batun, y así va subiendo. No sé si han visto que las estelas vienen por números. Un ejemplo es 9.8.7.6.1. Están en esta secuencia. Está en esta secuencia de batunes, catunes, tunes, guinales y quines. Así es como encuentran las numeraciones de las estelas. En varias estelas en los museos se encuentran una numeración siempre. Ahora ya tenemos herramientas para convertir a días. O sea, quieren aventar la talacha de desglosarlas. Por ejemplo, son 4 bactunes. Estos hay que multiplicarlos por 20, por 20, por 18. Para que nos dé los quines. Entonces son tantos días. Así vamos teniendo los días, luego sumamos los días y nos da el total de días. El diseño, la figura que está ahí,
qué significa o qué es. Son glifos, Sí. este es el glifo introductor que usan todos los calendarios. En todas las estelas que tengan una anotación calendárica, se llama, que van a encontrar este glifo. Este es el HAP del año, y estos son el numeral como el cargador del año, y estos son como la Jau. La Jau era como el Señor, como algo divino, que también lo tenemos en los días. El día 20 es Jau. La estructura de los calendarios, se usaban 3 calendarios intercalados unos con otros. Había la cuenta larga, que era de quines, batunes, catunes. Luego la cuenta solar, que era de 365 días. Y una cuenta muy importante que usa toda Mesoamérica, que es única en el mundo, la cuenta de 260 días. La cuenta de 260 días en los mayas sería el Tzolk'in, que es la cuenta de los destinos. En el altiplano se llamaba Tonalpohualli. Sí, esa es una cuenta interesante porque esas se conjugan 20 signos y 13 números. Por ejemplo, tenemos aquí del 1 al 20. Tenemos del 1 al 20. Entonces agarramos y le ponemos signos a los números de día. Y al llegar al 13, en lugar de ser 14, vuelve a ser 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así se va corriendo la numeración en la cuenta de 260 días. El combinar 13 números con 20 signos, en 260 días no se repite signo y número. Se vuelven a repetir cada 260 días un número y un signo iguales, pero van variando. Por ejemplo, aquí empezaríamos con 1, y a la siguiente cuenta va a ser 9, a la siguiente va a ser 7, a la siguiente va a ser 5, hasta llegar después de 260 días va a ser 1 otra vez. Si se van intercalando. 260, ¿cuántos días son? ¿Mande? 260 días. Pero por eso, ¿En meses? en meses. En meses son 6, 9, 12, 15, 18, 18 meses. 8. 8 Ocho. o 8 18. no, son Ocho. no, espérame. Son 8 meses y poquito más. No, 20 por 13. 8, 20. Ah, bueno, pero... Son 13. Ah, no, pero en calendario de nosotros serían 8. Y de calendario actual serían 8, pero calendario de allá eran 13. 13 porque son 13 por 20. Nos da 260. Déjame ver si... Déjame adelantarme tantito, ahorita nos regresamos. Ahí está. Esta es la rueda calendárica, donde se van intercalando los números de los 13 días, los signos de los días y las veintenas. Todas esas se van corriendo, van caminando juntas. En las estelas siempre está marcado primero la cuenta larga, que es lo que rifa. Luego al final tiene un glifo que es de la cuenta de los 260 días. Y luego tiene otro glifo que es la cuenta del HAP, la cuenta del año solar. Y ya después tiene otras adecuaciones que son los días lunares, la cuenta de la luna. Pero la cuenta de la luna es otra cosa que no nos vamos a meter porque necesitaríamos otra plática para ver las cuentas lunares, que difieren mucho a las que estamos viendo en el calendario. Entonces, ¿les queda claro? ¿O tienen dudas o nada más lo revolví? No, Sí. al principio, cuando decías del calendario azteca. El azteca ahorita no lo vamos a tocar. Ahorita Bueno, vamos a ver, Mari. Todavía ni te pregunto. Ajá. El que está en el INA, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ese que está ahí es el auténtico. Bueno, el que está ahí sí. Estuvo muchos años pegado en Catedral. Después estuvo en el museo que está en Palacio Nacional, en ¿qué moneda? Número 5. Y de ahí lo transportaron al Museo de Antropología. Creo que fue en el 56, ¿no? ¿Mande?
Fue como 1956 que cuando hicieron el Museo de Antropología. Pero estuvo muchos años pegado en una del lado de donde está ahora el nivel de altura de la Ciudad de México, ahí en la catedral, en esa esquina, ahí estuvo pegado en la pared. Estuvo muchos años. Y se decoloró. Bueno, eso de decolorar, hicieron un estudio hace tiempo y resulta que no tenía color, tenía nada más el rojo que usaban. Pero esa es cuestión ya de investigadores. Ya, como púrpura. Como ven, ya se empezaron a usar las estelas, los glifos en cuentas, en todo lo que va de por ahí del 30 antes de Cristo hasta todo el clásico por ahí del 800 después de Cristo. Se estuvo usando el calendario de la cuenta larga para narrar eventos, entronizaciones, nacimientos, muertes, todo ese tipo lo databan. Los sucesores también, entre todos los cautivos también, a quién capturaban, a quién si era un gran guerrero o era un jefe de otro grupo. Y lo interesante de que esto lo hacían los que ganaron, pusieron que ahí lo tenemos cautivo, y de donde era del lugar ponían que habían capturado a su señor o a su guerrero. Entonces con eso podíamos corroborar que estaban hablando de lo mismo. El que ganó y el que perdió estaban hablando del mismo personaje. Y con eso se sabía qué época. Sí, los glifos ya en la cuenta larga hay un mecanismo que tenemos ahora para llegar bien a las fechas. Lo importante de la cuenta larga es que podemos datar, son como si fueran para nosotros ahorita los días julianos. El día juliano va corrido del 1 hasta donde vaya, no importa el año, no importa los meses, ese va día por día. Entonces así podemos calcular, nada más hacemos las conversiones y calculamos la fecha. Aquí no se alcanza a ver, entonces no se ve. Bueno, aquí tiene desarrollado cómo van los catunes, los batunes, catunes, tunes, winales y quines. Luego aquí viene el signo y el numeral de la cuenta de 260 días. Aquí viene del HAP y aquí viene el nombre de un grupo. Ya de aquí abajito vienen las cuentas de la luna. Y ya luego aquí viene toda una narración de por qué hicieron la estela, para qué está hecha, o qué fecha está marcando, o qué hicieron o qué no hicieron. Así son todas las estelas. Y siempre se leen de dos en dos. Aunque hemos visto aunque hemos visto esta que tiene muchos glifos, siempre van de dos en dos. Si ven, apartamos este y este es una estela. Aquí vamos a leer, esto bajamos, y luego agarramos dos y bajamos, otros dos y bajamos, dos y bajamos. Así se lee, de dos bloques en dos bloques, de dos cartuchos en dos cartuchos vamos leyendo, nos terminamos y nos subimos, y vamos de dos en dos, y siempre es el primero, el segundo, y va así uno y uno, pero de dos en dos. Ya cuando llega aquí, se salta al de aquí arriba y sigue. Cuando llega aquí, se salta al de aquí, igual. Y cuando son, aunque sean lineales, también se leen de dos en dos. Bueno, esa lectura es dándote el día. ¿Es el día y el año o es...? Una fecha. La fecha. Sí, una fecha. Haz de cuenta, ¿qué te diré? 20 de febrero de 760. O sea, por eso tiene también de qué año. Sí, Ajá. porque va por fechas. Ya después de que estuvieron usando y manejando todo este tipo de ¿cómo se llama? De calendarios, tuvieron la meticulosidad de poder irse al pasado y poder irse al futuro, porque se fijaron a una época era. Ahí veo que dice 3000. Sí, ahorita regreso, sí. Es antes, es una época mítica. Ah. No, esto no. Parece un engrane.
Sí, es un engrane de tiempo. Bueno, esto que tenemos aquí. Esta es la fecha de inicio que la hicieron por ahí de 100 después de Cristo. Se fueron con el calendario hacia atrás hasta el 3014 antes de Cristo y fijaron una fecha de inicio. Nosotros tenemos el calendario de cuando nació Cristo a nuestros días. Ellos hicieron un calendario de una fecha de inicio de era hasta los días, hasta la conquista española. Pero antes de la fecha era, también fecharon. Entonces fueron, antes de la fecha era para atrás, era mítica, era de nacimiento de dioses, de que los que bajaban del cielo, sí, porque llegaron hasta el 13 Batum y de ahí empezó la fecha era. Es 13-00-000, 4 Ajau, 8 Kunku, el día de la fecha de inicio. Es cuando inició la era para los mayas, para acá. ¿En qué se basaron? En sus cálculos, su cosmovisión, y no sabemos, porque los calendarios hasta ahorita no sabemos quién los hizo, cómo se hicieron, cómo se empezaron, por qué pusieron esos glifos a determinados personajes, no lo sabemos, pero están. Y gracias a los epigrafistas, ahora los podemos leer y podemos ver lo que dicen. Y gracias a eso, ya se fueron a fechas muy míticas, 2325 antes de Cristo. Esta también es 3000 y pico antes de Cristo. Aquí nos están narrando cosas de dioses, cuando nació un dios o cuando se bajó a gobernar otro, pero ya era cosa mítica. Hasta la fecha era, de la fecha era como que ya se volvió terrenal. Pero antes de ahí todo era mítico. Está lleno de toda la cosmovisión que tienen, la justificación de los dioses que tenían, cómo se fueron al poder, cómo se pelearon unos con otros, cómo bajaron a gobernar diferentes pueblos. Todo eso lo narran en puras fechas míticas. Si ven estos glifos, son un poco diferentes a los que se ven normalmente. Era lo que te quería preguntar, no siempre son los mismos glifos, aunque hablen los mismos años. Hay variantes, por ejemplo, el 1 tiene como 5 variantes, el 2 tiene como 4, hay unos que tienen como 6, hay unos que son únicos, pero tienen variantes. Y hay glifos de numerales que son cuerpos completos. Ellos, si vieron, cuando le vi los numerales, se usaba el punto y barra. Si el punto es 1 hasta 4 y el 5 era una barra, y así se combinaban hasta llegar a los 20. Pero de repente algunos pueblos hicieron glifos de cuerpo completo que representan un número. Por ejemplo, una guacamaya podría representar el número 6, por decirlo. ¿Sí? Hay rostros que encontramos grabados que es una cara y otra cara. Pues resulta que el primer cara es un numeral y la segunda ya pertenece al Bactún, Catún o lo que sea, pero el primero siempre va a ser un numeral. El del lado izquierdo siempre va a ser numeral y luego viene una cara de lo que vaya a ser numeral y cara, numeral y cara. Dentro del cartucho se divide en dos y aparte se van leyendo de dos cartuchos, así uno bajando y sube. Complicado. Complicado, se ve complicado, pero yo en un poco de práctica no resulta tan complicado. Entender todo de para abajo sí es complicado. Todo esto sí, a leer esto ya es más complicado. Sí. Pero leer las fechas es muy fácil hasta cierto punto. Sacar la fecha es muy fácil, porque siempre va a ser Bactún, Catún, Tún, Huinal y Kin. Y ya luego va a ser un glifo de los 260 días y un glifo del Hap del año de 365 días. Siempre va a ser en ese orden. Pero también se fueron a cuentas muy largas. Esta cuenta, todo esto cuenta 5 millones de años. Sí, se fueron más arriba de Pictún, Bertún, todo se fue de 20 en 20.
si 20 tunes es un catún, 20 catunes es un batún, 20 batunes es un pictún, y así se van, y van subiendo. Si un batún vale 144,000 días, se multiplica por 20 esos días y van subiendo, y nos da un total. Esta estela nos está diciendo que tiene 5 millones de años. Así se fueron para atrás. Como también se podían ir para adelante. Esta es la estela, la famosa estela de Quiriguá, que nos narra del 2012, cuando supuestamente se iba a acabar el mundo. Todo esto nos lo narra, y lo que iba a pasar, se destruyó. No sabemos qué decían ellos que iba a pasar. Esto está destruido. Ahí no sabemos qué está pasando, qué iba a pasar en el 2012. Lo destruyeron a propósito. No, está caída. Muchas veces cuando terminaban su ciclo, a veces destruían o se caían solas, o después de estar parada los saqueadores sacaban y rompían. No los nuevos, sino también había saqueadores antes, sí, como en todos los tiempos. Pero muchas veces estas son de caídas, de que está parada y se cayó. Los terremotos, los temblores han sucedido en todo el tiempo, entonces muchas veces por eso se derruían cosas. Muchas se caían ya. Cuando estaban abandonados los lugares, pues estaban, pero la vegetación y todo lo que se desplomaban, o se rompían. Hay piezas que se encuentran, hay piezas faltantes. Por eso vieron algunas estelas que están mochas, o dos que están pegadas, porque se encontró partida, pero está unida. En sí, este es todo el calendario, cómo funciona el calendario en la cuenta maya, que va de la cuenta larga, que era muy exacta. Ahora los astrónomos y los investigadores pusieron una fecha de inicio del 4318, algo así, para el inicio de la era como el día juliano. Sí, como saben, el día juliano fue a partir del 40 antes de Cristo por Julio César, porque antes había años de 400, 300 años. Entonces a partir de ahí se inició los días julianos, que son corridos hasta la etapa gregoriana, cuando el Papa Gregorio rectificó el calendario, se ajustó el calendario, y ya tuvimos otro calendario que es el que vivimos ahora. Pero se fue de un viernes 4 de octubre de 1582, amanecimos un sábado 15 de octubre. Y el sopetón arreglaron 10 días que ya se había desfasado el calendario. Aquí la cosa que acá usábamos fracciones. Otra cosa importante, que los mayas y los mexicas usaban números enteros, no usaban fracciones. Es por eso que hay el problema para datar el calendario solar, porque el calendario solar no es de 365 días exactos. Entonces el remanente a través del tiempo se va juntando y se convierte en días y se va desfasando. Los únicos que usaban fracciones eran los egipcios. ¿Dónde? Los únicos que usaban fracciones eran los egipcios. Sí, pero nosotros aquí usábamos puros enteros. Puros enteros. Sí, no usábamos fracciones en números enteros, por lo tanto sí van a grandes ciclos para poder hacer sus ajustes. Porque todo a grandes ciclos va. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos desfasados y tenemos un gran calendario de 26,000 años para que se vuelva a ajustar perfectamente. Nada más. Como la estrella polar. No, la polar se mueve. La polar va variando, es un punto. En un tiempo fue turbano, va a ser luego otra estrella, va a ser un como óvalo, y para regresar otra vez al mismo punto. Por eso, pero como la estrella polar, ¿no? O sea, dentro de 26,000 va a regresar. Sí, dentro de 26, antes vamos a tener otra vez la polar. Otra vez la polar, sí. Sí. ¿Cuántos años para que tenga el nuevo nombre la siguiente estrella? ¿Cuánto falta? Se supone que la siguiente va a ser Vega. Depende, porque Pero, no, como ahorita ya nuestra polar no es la polar, ya está girando en un centro imaginario. Entonces puede llegar como el sur. El sur no hay estrella. No. Sí, Está alrededor de ciertas estrellas que giran, pero no tiene una estrella que podamos decir, este es el polo sur. Lo inferimos en la versión de que están rotando las estrellas, hacemos un círculo y buscamos el centro.
Todo esto matemáticamente, no es así Claro. nada más de que ahí es, sino se busca y tenemos el centro del Polo Sur. Pero lo que preguntaba, ¿cuántos años falta para que ya la polar, no sea la polar, ya está caminando la otra estrella? Bueno, más bien nuestra Tierra, ¿no? Lo que pasa es que le tenemos, sabemos que da un óvalo en 26,000 años, pero todavía no lo tenemos bien definido. De dónde a dónde abarca. ¿Con qué estrella nos vamos a ir? ¿Con qué estrella para que marque? Por ejemplo, ahorita tenemos la certeza que en 26,000 años va a ser otra vez la polar. Pero ahí hasta dónde va a correr, o qué tanto está corriendo poquito a poquito, no sabemos. Pero ahorita ya no es la polar, la cuestión es la precisión con la que tú quieres medir eso. Entonces, Bueno, ahorita cuando tú tenemos observas, no, la observación es muy relativa. Entonces, ahorita aunque ya no sea la estrella polar, todavía te guía con gran precisión. Sí, pero hay instrumentos. Por ejemplo, ahorita si vas a hacer astrofotografía, necesitas un programita para calcular dónde está la polar. La polar ya rota en 24 horas. Sí. Entonces con un programita te dice si está a las 6, a las 8, a las 12 y ya ajusta tu telescopio. Sí, ahí Por eso ahorita la polar ya no es la estrella polar, ya se salió no, de pero la para línea fines del polo. prácticos sí. Un telescopio de observación sí no nos importa mucho. Pero ya para una precisión de una astrofotografía sí nos importa mucho. Entonces, ¿dónde vamos a estar parados? Si en astrofotografía o en visual. Porque en visual pues nada más corregimos tantito, pero en nuestra fotografía nos salen las estrellas como huevo, se nos empiezan a barrer. Entonces depende qué queramos hacer, pero sí tenemos instrumentos para alinearnos perfectamente a donde está el polo norte. Pues con esto vamos a terminar lo que es el calendario maya. Ahora vamos a entrar al calendario mexicano, calendario mexica, o calendario del centro, que está lleno de cosmovisiones. Tenemos la celebración del Fuego Nuevo, tenemos donde nacen los dioses, solo nuestra mitología, y tenemos el calendario, que no es calendario, pero bueno, de todos modos es un la cosa piedra del institucional, sol. la piedra del sol. Y ni siquiera ese centro que siempre dicen que es el sol, no es el sol, es el rostro de la tierra. Entonces, es que los investigadores que lo hicieron tenían sus herramientas y llegaron a ese momento y le pusieron nombre. Y no es que lo hayan hecho de mala manera, nada más tenían estos documentos para checar. Pero ahora que tenemos más herramientas, más descubrimientos, donde podemos contrastar unas con otras, por eso les digo que si encontramos una pieza, no nos puede decir mucho si no encontramos otra pieza. Porque lo que nos diga esta puede ser que sí o que no, pero si encontramos otra pieza que hace referencia a esta, entonces ya podemos clarificar de qué estamos hablando. Entonces ya hay mecanismos donde ver qué es el rostro de la Tierra porque tenemos contra qué compararlo. Cada cuadrito tiene un diseño diferente. Hay muchos diseños, por ejemplo, aquí se supone que estos son las eras, las 4 eras. Luego tiene aquí los glifos de los días. Tiene un Olin. Luego acá dicen que son planetas, que bueno. Y luego acá que son cometas. ¿Sí? No hemos llegado hasta tanto. Los investigadores con certeza nomás he llegado hasta aquí. Que igual los otros en teoría, pues sí, puede ser que sí, puede ser que no, no hay con qué justificar o con qué constatar que en verdad dice eso. Por ejemplo, cuando ven esto, estas son dos caras, pero también se ve como una cara. Sí, es una como serpiente doble que también se ve como una sola serpiente. Y luego los numerales, hay muchos usos del calendario y muchos escritos de los calendarios. Hay una cosa que se llama la torsión. Aquí hace muchos años creo que vino un amigo que habló del calendario, que trabajó en la NASA, que hizo la torsión del círculo. Cuando sacó la pluma y sacó el pedernal. No sé, ya tiene muchos años que vino este amigo, Sí, no me acuerdo. que dio una plática en la UAM. Que también de ahí dedujo que de dónde salió el número 13,
porque el número 13 no existe en una circunferencia, son 12. Pero si una circunferencia la abrimos y la hacemos lineal, se convierte en 13. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas hay que investigar todavía. Estos son los glifos más antiguos que se han encontrado calendáricos, que son calendarios. Por ejemplo, este es de Monte Albán, este me parece que es del Mogote. Sí, son signos calendarios muy antiguos, con otras formas, otros signos, pero no sabemos cómo usaban ese tipo de calendario. Tenemos más referencias al calendario más moderno, que ya es tardío. También son los signos de diferentes lugares. Por ejemplo, esto es una forma de Teotihuacán, del Tajín, los mayas, Xochicalco. Sí, todos usan glifos diferentes. Es como diferentes idiomas, entonces, ¿no? Sí, igual que las lenguas. Las lenguas son diferentes, pero debe haber una lengua franca, si no, no nos entendemos. Entonces, igual en los calendarios había muchos, pero debía haber un calendario franco. ¿Por qué? Porque comerciábamos y teníamos intercambio con otros pueblos. Entonces debíamos de haber tenido un calendario franco que pudieran leer, aunque no fuera de lugar. Y estos son diferentes signos que se han encontrado con notaciones. Nótese que todavía se usa el punto y el punto y la barra. Así. ¿Sí? Y ya se usan puros puntos. Y hubo un cambio que fue... Bueno, más adelantito vemos eso. Estos son los signos de los días. Estos que están aquí son los cargadores del año. Sí, tenemos 4 cargadores del año. Porque aquí ya tenemos nada más el calendario de 260 días y el calendario solar de 365 días. Aquí no tenemos vestigios ni nada que usemos cuenta larga. Nada más usábamos calendario de 365 días y calendario de 260 días, que iban también intercalados. Con la diferencia de que teníamos un juego nuevo cada 52 años. Y aquí están los números que se usaban en un tiempo de punto y barra, y después lo que se usaron de puros puntos. Y esto adelantito vemos dónde. Aquí estamos viendo los cargadores del año. Por ejemplo, de 1 Tostli había un atado de años. De 1 Tostli, 2 Tostli, 3 Tostli, y llegó a 13 Tostli. Y luego era uno caña, 2 caña, luego uno pedernal y uno casa. Pero era 1 Tostli, 2 caña, 3 pedernal, 4 cali, 5 Tostli, y así sucesivamente. De tal manera que no se repetían estos números hasta en 52 años. Para volver a hacer otra vez 1 Tostli tenían que pasar 52 años. Y para tomar por Wally, para volver a repetir el número tenían que pasar 260 días. Sí, porque iban intercalados. Bueno, el calendario, ¿lo sabían leer la gente común y corriente o era nada más para los grandes jefes? Sí, como en todas las culturas no, en todas las culturas del mundo no todos. Aún a la fecha tenemos muchos y eso que somos muy modernos. Sí. Entonces eso no ha cambiado. Antiguamente es que vivíamos en una manera muy diferente, teníamos una cosmovisión y vivíamos de una manera teocrática. Ahora no lo aceptamos, ahora tenemos socialistas, comunistas y capitalistas, ¿sí? No aceptamos que tengamos un rey o una junta militar que nos gobierne, somos libres. Entonces tenemos esa mentalidad, pero antes no. Antes eran muy teocráticos, muy de los señores, muy de los dioses, muy de la región. De hecho, cuando conquistaban, por ejemplo, cuando empezó a crecer los aztecas, que llegaban y guerreaban, y llegaban y le ganaban un pueblo, no dejaban soldados ahí para cuidar que les dieran tributo. Se traían a su dios y lo ponían aquí en Tenochtitlan, en una cárcel para dioses.
Entonces ya con eso el pueblo que habían dominado solito le entregaba los tributos que habían quedado. Dice, tú vas a entregar tantas pacas de algodón cada ciclo. Bueno, cada ciclo, y cumplían, llevaban su tributo. Y así en diferentes etnias traían, por eso creció mucho la Tenochtitlan, porque tuvo muchos tributos de muchos lados que conquistaron. De hecho, los aztecas crecieron tanto que gobernaron a los mayas. Pero ya los aztecas ya son modernos. La tira de la peregrinación está por ahí del año 1118, cuando empezó, de 260 años. En su florecimiento es como del 1200 hasta que llegan los españoles. Entonces, no, crecieron muy rápido, pero no pudieron crecer más porque llegaron los españoles. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no llegaran los españoles, qué tanto hubieran crecido? Pues ya estaban dominando todo. Hay pueblos que no llegaron a dominar. Los de Cholula, los de Tlaxcala y los de Michoacán, que son pueblos aguerridos que no los pudieron dominar, pero ellos fueron, dominaron mucho y crecieron mucho para todos lados. Y el calendario es más moderno. Este calendario mexicano ya es más moderno, ya es del clásico para acá. No sabemos cuándo empezó, ni cómo lo usaban antes, ni quiénes tenían el calendario. Sí sabemos que Monte Albán era de los más antiguos y tienen sus números calendarios, pero no sabemos realmente cómo lo usaban. Entonces había mucha diferencia entre uno y otro, pero después llegó un calendario franco que todos tenían que cumplir. Así está el calendario mexicano, que ya está con glifos en diferentes formas. También este es un calendario que va saltando. Hay diferentes códices que son calendarios, ya sea que marcan 260 días o marcan los 365 días. Y se van, ya se empiezan a bajar, subir y empiezan a hacer cuentas no raras, nada más hay que ver el mecanismo. No es tan complicado, pero sí había que meterse un poquito más para entender cómo es el método. Pero en sí ya los calendarios más modernos hicieron eso. De hecho, ahora en nuestros tiempos todavía hay pueblos que usan el calendario antiguo. Por ejemplo, en Puebla, en Nopala, siguen celebrando año con año el tipo de año mexicano, con los cargadores. Habíamos quedado de que eran estos son los cargadores. 4 atados de 13 años nos hacen los 52 años. Cuando empezaba con uno Tostli y terminaba en 13 Cali, volvía a empezar uno Tostli. Todo este ciclo es de 52 años. Entonces ya se hacía el fuego nuevo. Que esos todos han oído de él, que cada 52 años se hace el fuego nuevo. Muchos creían que en algunos pueblos, en Oaxaca todavía, un día antes del año empiezan a romper trastes y todo, para que venga el siguiente año con cosas nuevas. Así, cuando se llegaba al final del ciclo de 52 años, rompían muchas cosas, apagaban todos los fuegos y esperaban que los sacerdotes bajaran con el fuego. Tenían el temor de que ya no hubiera luz. Y ya bajaban los sacerdotes con el fuego y empezaba el ciclo de 52 años. Problema que no podemos datar muchas fechas, porque como se repite el día cada 52 años, en una fecha histórica, no sabemos si fue en esa fecha, 52 años atrás o 52 años adelante. Hay una variación en ciertas fechas históricas. Hay una polémica de cuando llegaron los españoles, en qué día llegaron, cuando llegaron a Tenochtitlan, en qué día llegaron. Pero se contrastaron con el calendario de ellos y con el calendario de nosotros, y se llegó a la fecha. 1519, ¿Dónde? 1519 es nuestro calendario. Más o menos. ¿De que llegaron qué? Los españoles. No, 1492. No, fue Colón. de otra fecha. Eso fue Cristóbal Colón. Colón ya Cortés se había muerto. Sí, no, Y te fuiste un poquito más para atrás. se te fue. Y dentro de estos calendarios tenemos un problema todavía más. Hay una película que está 1492. No, pero Sí, eso pero eso fue es de la llegada de Cristóbal Cristóbal de Colón. Eso es Cristóbal Descubrimiento de América. Sí, Adi. Fue el descubrimiento. Sí, ahí fue Sí. algún errorcillo. A ver, reservando
Hay un problema muy grave que tenemos, que no se ponen de acuerdo entre Fray Bernardino Sahagún y Fray Diego de Durán. El inicio de año, ¿cuándo empieza? Según Fray Bernardino empieza el 2 de febrero y según Fray Diego de Durán empieza el 1 de marzo. Y hasta la fecha hay una división bien fuerte, los dos tienen justificación y los dos están errados, pero no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, los investigadores se van mucho con el calendario de Sahagún. La comunidad, la mexicanidad, se va con el calendario de Durán. Una de las cosas del calendario de Durán, que nos regresamos con su calendario y llegamos a fechas históricas. Pero el calendario de Sahagún marca fechas astronómicas. Entonces está siempre esa pugna de cuál es el calendario. Ahorita todas las celebraciones de los pueblos y de todo se van con el calendario de Durán. ¿Por qué? Porque ya cuando estaba el calendario de 365 días, empezaron con el rollo del año bisiesto. El año bisiesto vino con problemas en 1582, por eso reformaron el gregoriano, porque veníamos arrastrando el desfase de días. Entonces por eso lo corrigieron y le hicieron unas mejoras. Por ejemplo, no se celebra el día bisiesto cada 400 años y múltiplos, porque se están ajustando esos cachitos de día del año, porque son 365 días y casi un cuarto. Entonces esos días se van juntando, estos cachitos se juntan y ya son días, a través de 100 años ya son días. ¿Sí? Entonces esa polémica siempre tenemos. Hay los defensores de Durán y hay los defensores de Sahagún y no nos ponemos de acuerdo. Y todos peleamos con eso. La ventaja de Durán es que en sus escritos de Durán decía que nuestros abuelos celebraban los años en diferentes días, diferente hora de cada año. Un día lo celebraban al amanecer, un año lo celebraban al amanecer, otro al mediodía, otro al atardecer y otro a medianoche. Y así funcionaba el calendario, por eso se considera que es más exacto. Porque con este mecanismo se comía el cuarto de día. Es el cuarto de día y se comía el bisiesto. Con esto no teníamos que tener bisiesto. ¿Por qué? Porque ahí se lo estaba comiendo. Entonces ahí están los defensores y en los investigadores esto no les parece y ponen muchos peros, pero Durán está en su escrito. Como Sahagún está en los anales de la Nueva España, tienen muchos escritos, pero dice que es el 2 de febrero. Dice, ya cuando vino porque eso fue antes del gregoriano, ya cuando vino el gregoriano, ya fue el 12 de febrero, como ahora el marzo 11, ya ven que acaba de pasar y hubo una festividad bien fuerte en el Zócalo celebrando cosas de la mexicanidad. Entonces ese problema venimos a arrastrar y no se ponen de acuerdo. Y no creo que se pongan de acuerdo porque ya son egos. Ya tampoco les importa la historia, ya nomás es de que, como no hay con qué justificar bien, ya historiadores se han vuelto locos y unos justifican y tienen razones de peso, pero los otros también y están siempre a vestir y afloje. Hace rato les comenté de que se cambió del punto y barra a las bolitas. Xochicalco es de la época clásica. Sí, Xochicalco desde su florecimiento es por ahí de 600 a 900. Estas figuras es una cosa visual, clásica, de un ajuste de tiempo. El atado, ¿no? ¿Mande? El atado. No, en un año, 6 caña, el día 9 Cali, una manita está jalando un 13 somati. Aquí está visualmente cómo lo está jalando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Están ajustando el tiempo. Y a partir de esta fecha se dejó de usar el punto y barra para usar los puntitos. Como ven, aquí está la barra y los puntos. Y aquí están los puros puntitos. ¿Sí? Es que visualmente lo tenemos gráficamente cómo se está ajustando un tiempo. ¿Sí? Es el único lugar donde está. ¿Sí? No hay otra. También en Xochicalco hay un grabado donde está el primer juego nuevo.
como no estaba en chip y como lo encontramos, no se ponen de acuerdo si realmente después de este ajuste de tiempo empezó ahí el ciclo de 52 años, porque también en la tira de la peregrinación empiezan con un fuego nuevo y se van siguiendo hasta nuestros días los fuegos nuevos. Entonces también hay en la oscuridad del tiempo se van muchas cosas del calendario, porque no tenemos cómo comprobar, no tenemos documentos que lo avalen, los investigadores siguen investigando, a veces salen cosas nuevas y que le da más peso a uno que a otro, pero se sigue. Todavía no tenemos la verdad absoluta de cómo son las cosas, pero ya tenemos un panorama completo de cómo los calendarios, cómo los podemos leer, cómo los usaban. Ahorita ya tenemos mecanismos, ya antes decíamos la talacha de estar multiplicando, los que decía estar dividiendo cuántos catunes, los convertíamos en días y todo, ya después de tantos días los íbamos a la fecha ahora, convertíamos en días julianos, luego los convertíamos en gregorianos y llegamos a la fecha. Todo eso lo hacíamos funcionar hasta hace unos años, hasta que la computación llegó y hizo un programita. Ahora ya nomás le metemos, le tecleamos y nos da la fecha. Sí, ya nos dice qué signo, qué numeral, porque aparte de esto es el calendario en general. Pero ya meternos en un calendario más fino, tenemos el año y el regente del año, el día, el glifo del día. Tenemos el regente del día, que es un ave. Hay 13 regentes en el día. Tenemos el regente de la noche, que son los 9 señores de la noche. Tenemos un regente de la trecena. Tenemos un regente de la veintena. Todo eso tenemos en un calendario, que eso lo podemos ver en los códices. Tenemos cosas muy difíciles. Es un poquito. Este es el único códice que calcula el ciclo de 260 días. Aquí empieza en un Ocipatli y termina en Xochitl. Y de aquí vuelve a empezar. Y se van, termina a los 20 días, está Xochitl, vuelve un Ocipatli, y se sigue, hasta que termina Xochitl y vuelve a empezar Cipatli. O sea, esto se lee de abajo para arriba. Sí, de izquierda a derecha. Ajá, y de abajo hacia arriba. Este va más bien de derecha a izquierda. Este se va así, sigue para acá, y que terminó aquí, se sigue acá arriba, y luego arriba, hasta que llega acá arriba y termina aquí y vuelve a empezar abajo. O sea, muy parecido como los chinos, por decirlo así. Parecido a los chinos. Pero este es el Tonalpohualli que nos rige los destinos. Y ahora cuando encontramos nuestra fecha, vemos dónde estamos y vemos qué influencias nos rigen, qué señores nos rigen. Para dónde está nuestro lado bueno, si está el centro que tenemos, si está aquí, está el centro y tenemos los dos señores, pero si está acá tenemos más carga de este que de este, y si está acá tenemos mucha carga de este y poca carga de este. Entonces son muchas influencias. Recuerden que éramos teocráticos. Entonces todo eso éramos vivíamos de esa manera. Y se vivía bien. Lo que pasa es que antes había jerarquías, pero había igualdad. Un campesino era muy respetado como un orfebre, como un soldado, pero cada quien ejercía lo que tenía que hacer. Un soldado no iba a sembrar, no iba a hacer nada, él lo vestían y todo, pero era el soldado que los cuidaba. El sacerdote que les decía cuándo sembrar y asesoraba al rey para que el rey se sostenía en base de alimentar a su pueblo. El día que dejaba de alimentar a su pueblo ya no podía ser rey. Ese era su poder. El sacerdote era el que regía todo eso. Luego vienen los campesinos, también eran muy respetados porque ellos daban de comer para todos. Pero todo estaba engranado y todo funcionaba bien. Claro que había las guerras y como todos había gente más mala que otra, pero era muy poco. Pero había una armonía y se caminaba parejo y había un respeto. Sí, y ahora es muy diferente. Por ejemplo, en las guerras, el juego de pelota. Se jugaba el juego de pelota y los que ganaban se sacrificaban. Y todos querían ganar para el sacrificio de una persona era lo máximo que podía dar por su pueblo. Ahorita si nos ponen a un juego de pelota, yo pierdo hasta por default. Sí, no voy a ganar de casualidad y me van a dar cuello. Entonces así son los cambios que va teniendo nuestra forma de ser, nuestros valores, todo va cambiando como va haciendo la civilización y la modernidad.
pero antiguamente teníamos todo esto del calendario, sus formas y su forma de calcular y sus formas de ser. Y como todos, pues esto no todos sabían leer, nada más los tonalpolques, los que leían los códices. Y este es el más completo que tenemos. Hay otros, hay el Aubin, hay uno que marca la gestación. Sí, ahí hay muchas cosas, pero ya teníamos que entrar a otros lados. Este es un entrar al calendario por encimita, tener nada más para que tengan nociones de cómo es un calendario y cómo se regía. Ya si nos metemos a más, tendríamos que entrar por partes, porque hay mucho que hablar de muchas cosas. Por ejemplo, en el sistema lunar tenemos que hablar de agarrar otras cosas para entender cómo medían la luna. La luna tenía sus lunaciones de 29 y 30 días. Sabemos que la luna no es de días completos, también es de días y fracción. Entonces ellos los hacían de una luna de 29 y una de 30. De hecho, el código de Dresden calculaba eclipses en base de esas lunaciones de 29 y 30 días. Y muchas cuentas se hacían así. Pues en todo nuestro sistema central abarca el calendario. ¿Y de qué sirve el calendario? Para estar calculando eclipses, movimientos de estrellas, eclipses de sol, cometas, todos esos eventos. Es como podemos usar el calendario, o qué nos dice para calcular con el calendario. ¿Esa no te la sacaste, Rafa, esas fotos? La número 1. La 1 es en la luna allá en Xochicalco. Qué buena. El eclipse de la derecha es del 94. ¿Cuál? De la derecha. Es el de Bolivia. ¿De dónde creen que es? Los deben de conocer. Ese Chapa de debe Mota. ser Chapa de Mota. No. A ver. Qué mala memoria tiene. ¿Es un eclipse o qué? Exacto. ¿Es un eclipse o qué? No, eso no es un corrimiento de Es estrellas, del pero medio. ¿dónde es? Deben de saber ellos. Fuimos como 3 veces. ¿La zona del silencio? ¿A poco sí? Fue cuando las Este es el Leónidas. observatorio que teníamos ahí, el que arreglé, Sí. donde me hundí. Sí. El de Lili. Siempre me acuerdo de ese hundimiento. ¿Dónde qué? ¿Te hundiste? Sí, es que fuimos en un tiempo de lluvias y no podíamos pasar, ya no pasaba Es la una eclipse de camioneta. luna. Entonces me puse a sacar fotos, llegué caminando, iba a sacar una foto y que me hundo. Iba con Joaquín. Con Joaquín. No, tú no estabas ahí. Nada más fueron ellos dos. El observatorio, no fui con Joaquín. Entonces me hundí y no podía sacar mi pierna. Pero sacaban la cámara. Sí, Joaquín llegó. Decía, ¿dónde estaba la cámara? Ya se la doy. Si ahí te ves, oye, ayúdame ya, hasta que me trajo un palo y una pala y estuve escarbando para... No podía ni sacar la bota. Pero son como tierras movedizas. Y era en nada más pleno me hundí desierto, y no además. podía salir. Qué feo. Qué fuerte fue eso, sí. Esto es interesante ¿No porque... te No asustaste? era miedo porque... Pues, nada más me hundí hasta aquí. Ajá. El temor que me estuviera hundiendo, que me siguiera hundiendo. Pero ya de aquí no pasé. Pero no podía sacar mi pierna. Y metía la mano y se hundía y la sacaba. Hasta que pusimos una madera y ya empecé a hacer palanca. Y luego con una pala le hice y ya saqué. Y eso que era el desierto, ¿verdad? La del- Este cometa, si te acuerdas de cuál es. El Bob. Ajá. Iba yo. Esto es en la Marquesa. Bueno, la de la izquierda es un eclipse de luna. Ajá. ¿Ese? Este Sí. es un eclipse de luna. ¿Ese en dónde lo Eso sacaste? casi nadie hace este tipo de eclipses de luna, no lo saben hacer. No, yo ni Sí, se pone en gran angular, normal la cámara. Dejas que capte 5 segundos, le tapas o dejas este espacio. No. Se queda en bulbo. ¿Lo dejas en Todo bulbo? el tiempo. Por eso se marca así como raya. Está la luna llena y se va eclipsando, se quita el eclipse y sale otra vez la luna llena. Yo pensé que lo dejabas, No, o ese sea, es en cuando- bulbo, pero ese es lo cuando salen tapabas. bolitas. Es cuando vienen bolitas. Ya. Ese es el sombrerazo que llamamos. Sí. La de la derecha es Xochicalco, Sí, pero entonces, chicos, es un eclipse de luna que fue al amanecer. Y aquí ya estaba amaneciendo y ya se estaba metiendo la luna eclipsada. Como la que nos pasó hace 2 años. Hace 2 años tuvimos 2 eclipses parciales de luna en los horizontes. Uno que empezó a la noche madrugada y se metió la luna eclipsada. Y como a los 4 meses, uno que salió la luna eclipsada y se terminó. Y Ujú. tuvimos en este año 2 eclipses, la mitad. Así ya podíamos contar el que se metió con el que salió, ya lo teníamos completo. pero ya el tamaño era diferente. Ajá. Pues eso es todo. Ya se ¿Sí? acabó.
Oh, Ay, eres bien jovencito ahí en esa foto. pues es que no era él. Sí eres tú, ¿verdad? Sí, tengo 10 de mis años que andaba ahí en Xochicalco. Sí. Sí, hacia donde está el observatorio, Ajá. la parte de abajo. Y mira, Me acuerdo cuando fuimos al principio, era una planicie y entrabas directamente al... No, estaba en una oquedad, teníamos que, bajábamos y estaba como en un hoyo, Ajá. en la entrada de la cueva. Y cuando hicieron el megaproyecto en el 94, donde nos dormíamos, donde eran mis aposentos, Las calientitas. en mis piedras calientitas, ya está sellado. Ya no puedes entrar ni a la cueva, todo ya tiene barda, Sí, porque pero- está fracturado. Yo de la cueva lo que me acuerdo, cuando llevaste al grupo que tocaba música, Eso nadie lo ha hecho. las velas. Ay, qué Eso bonito nunca voy a olvidar tocaron. No, las es velas. esa Qué es bonito tocaron. una observación increíble. No. Eso me acuerdo de cuando estaba el músico con la obsidiana, con el hilo, cómo se oía, del silencio que había y lo que estábamos en la cueva. Nos movía y hacía un sonido increíble. Increíble. Ese ya no se volvió a hacer y ese cuate ya no lo volvió a ver. Pues la Fíjate. pasamos muy bien esa noche. Sí, no, fue Sí, increíble. son de las cosas que pude hacer y nunca voy a volver a hacer en una zona arqueológica. Y la mejor noche de las estrellas que se ha hecho fue ahí, la Sí. primera que Sí. que Uy, organizamos. que fue un montonal de gente. Sí, pues, Sí, nos me volvimos acuerdo. ahí. No, Pero de como todo, nada Xochicalco es para tenemos siempre. muchos recuerdos, muchos. Ya desde ahí hice el ensayo de Noche de las Estrellas. ¿Sí? También ahí, otra de las cosas, soy fundador de eso. Sí, así Me es. llevan 10 años. Y todavía sigues yendo a Xochicalco. Sí. Oye, Sí. tu camisa tiene que ver con el atado, porque no me he dado Sí, cuenta. es igual. A ver, Es el párate para que atado, se ¿verdad? vea. Sí, es igualito. A ver, Lo hice no, exactamente a espérate. escala. Unos grifos que saqué de la... Entonces mejor lo agarré de una foto, lo dupliqué. Sí, no, es que está muy bonita. Sí, está padre, me gustó. Ajá. El tamaño también me gustó. Sí, está muy bonita. Porque Abarca se toda acuerda- la panza. Aparte, ¿recuerdan de mis mandiles que hice con la diagonal del Ay, piso? niños, de veras. Está muy Sí. chiquito. dije nada. Niños. ¿Qué? Bueno, jóvenes, pues Bueno, eso es gracias. todo. Aquí está, ahí pues dejemos a las chicas calientitas y ya. Tiene la station, ya. así de que sí puedes pasar. Bueno, yo quiero invitarlos a algo muy diferente. Yo quiero invitarlos a una rodada motociclística. Invitarlos a que vayan a ver, no a que entren a la rodada. Este domingo a las 9 de la mañana vamos a estar en el Monumento a la Revolución. Van a haber 10 motocicletas con minusválidos y 20 minusválidos, o sea, 10 motocicletas manejados por ellos. Es algo muy emocionante ver a esa gente con cuánta fuerza tiene para poder hacer esa rodada. Van a rodar 3,000 kilómetros, o sea, van a recorrer todo lo que es México, todo lo que es México. Yo voy a participar con ellos, pero nada más de México a León. Nos va a llevar, a mí me va a llevar con ellos 4 días. Los 3,000 kilómetros, no sé cuánto tiempo, pero sé que van a ser muchos meses. Pues los invito o que vayan al monumento o simplemente que después vean las fotografías que vamos a sacar. Hasta luego. No es astronomía, pero también es bonito.